Bueno, buenos días para todos. Nuestra firma ACG Alfa Consultores Gerenciales les agradece enormemente el que estén participando el día de hoy en esta charla, la cual se titula ¿Cómo sobrevivir a la próxima normalidad post-COVID? Y la importancia de esta charla radica principalmente en que, como todos sabemos, llegó una pandemia que afectó el mundo entero y esto llegó sin ningún aviso. Nadie estaba preparado para afrontar todas las crisis que trae consigo dicha pandemia. Sí. La idea de hoy es poder generarles a ustedes unas herramientas financieras y estratégicas que les permitan afrontar de manera correcta pues todos los retos y desafíos que vienen inherentes a toda esta crisis. Uno de los principales rubros que se vio afectado fue el flujo de caja. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, empresas y el mismo gobierno no estaba preparado para afrontar una crisis de esta magnitud y por tanto tiempo. Entonces, muchas empresas venían de tener unos ingresos promedios a disminuir de total sus ingresos o a vender muchísimo menos de lo que estaban acostumbrados a vender. Es cierto que el gobierno ha expedido unas ayudas, es cierto que han salido unos subsidios, pero esto no ha sido suficiente para poder soportar toda la crisis a la que nos hemos visto enfrentados, al punto tal de que, como sabemos, muchas empresas han tenido que cerrar sus operaciones, otras empresas han tenido que liquidarse y muchas han tenido que reinventarse en unos modelos de negocios nuevos o que antes no existían. Entonces, bajo todo este escenario, una asesoría financiera o estratégica es imprescindible para poder superar todos los retos que supone esta crisis que estamos viviendo el día de hoy. Los temas que vamos a tratar son cómo preparar su organización para el próximo futuro, actividades de gestión financiera, actividades de gestión estratégica y al final haremos unas conclusiones de todo el tema y se responderán las preguntas. Las preguntas deben hacerlas por nuestro chat interno y serán respondidas al final de la presentación para evitar interrupciones. El día de hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Rojas, gerente y fundador de la firma ACG Alfa Consultores Gerenciales, contador público, especialista en revisoría fiscal, especialista en finanzas, especialista en gerencia de sistemas de información y el cual tiene una amplia trayectoria empresarial. Don Gonzalo, le damos la bienvenida a esta charla. Le agradecemos de antemano por compartirnos su conocimiento y experiencia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por esa presentación, por la introducción. Me agrada saludarlos aquí por este medio a muchos amigos y colegas que veo. Algunos, hola Jaime, aquí te alcanzo a ver. Jorge también. Y bueno, les agradezco que hayan sacado un tiempo de sus ocupaciones para compartir unos conceptos, unos criterios, unas opiniones que tengo con respecto a este asunto de lo que yo denominaría el nuevo futuro o la nueva manera de hacer las cosas. Lo que está pasando en la realidad es que uno ve, ahora que venía para acá, para la oficina, veía gente haciendo filas para entrar a un banco, gente haciendo filas para entrar a un supermercado, distanciamientos por toda parte, la gente camina separados unos de otros, no se ven aglomeraciones por ningún lado. Entonces, esto mismo que estoy haciendo aquí, hablándole a un computador, me siento también como raro, un poco medio loco. Y ustedes también allá al otro lado, viendo una pantalla, pues esos son comportamientos que anteriormente no los teníamos, pero que los vamos a tener que interiorizar y acostumbrarnos a trabajar con ellos, acostumbrarnos a vivir con esto. Porque, a ver, lo que está ocurriendo en materia de salud pública, que es el famoso COVID-19, pues lo que se nos dijo al comienzo era que se iba a dar un espacio de tiempo, el gobierno, metiéndonos a todos a las casas, confinándonos a todos, para que pudiéramos
o el gobierno y las entidades de salud pudieran preparar los hospitales y todo el sistema de salud, los asuntos estos de los respiradores artificiales, y pues también de alguna manera dar tiempo para ver si clínicamente se encontraban medicamentos o tratamientos más adecuados para la pandemia, o para el tratamiento del virus, pero eso no ha ocurrido. Y lo que yo veo es que después de 60 días, el gobierno sigue diciendo que todavía faltan camas de cuidados intensivos, que las unidades de cuidados intensivos hacen falta, que faltan camas, que no estamos todavía preparados. Entonces, se han pasado 2 meses, 60 días, y quizás vamos a tener que pasar otro mes más confinados. Y las respuestas en materia de salud, pues no se ven. Todavía no hay vacuna, todavía no hay un tratamiento médico. Pero eso sí ha hecho que nosotros, como seres humanos, pues vivamos alarmados y vivamos temerosos de salir a la calle, de tener contactos con amigos o familiares. Y entonces lo que uno ve es que la vida, tanto familiar como social, prácticamente se ha ido a su mínima expresión, y con ello también el tema de la economía. Ayer el presidente nos anunció 8 días más de confinamiento inteligente. Ya dijeron que las personas mayores de edad y los niños van hasta el 31 de junio. Y algunos expertos en materia de salud pública argumentan que el tema va para largo plazo. Una economía cerrada por 2 meses difícilmente se puede manejar. Tenemos unos enormes costos económicos y sociales. Y yo me pregunto, ¿quién paga? Al final de todo estos auxilios, este oxígeno que se le ha dado a la economía, el suministro de agua para todas las comunidades y todas las poblaciones que antes no tenían acceso, pues eso todo tiene un costo. La salud pública tiene un costo, los medicamentos, todo esto. ¿Y qué va a pasar finalmente con la economía? Pues los más connotados especialistas están hablando de que Colombia va a tener un decrecimiento superior al 5%. Compartamos la pantalla. Yo les comparto la pantalla para que ustedes vayan viendo también la guía. Un decrecimiento del 5%. ¿Ya lo están viendo? Sí. Y un desempleo mayor al 20%. Estos son unas cifras enormes. Y en materia económica, Colombia, donde tenemos una informalidad de alrededor del 40%, con 20% más de desempleo, pues vamos a llegar a unos niveles del 50 o del 60% de informalidad. Es decir, vamos a pasar de ser una economía relativamente formal a una economía mayormente informal. Y eso tiene unas implicaciones enormes en las inversiones, en el trabajo, en la economía como tal. De modo que el mundo va camino a una recesión en este año 2020. Y la recesión se explica muy fácilmente porque hoy en día probablemente hay empresas o negocios o actividades que todavía están generando ingresos, todavía tienen algún nivel de crecimiento, podrían ser, por ejemplo, laboratorios o industrias químicas o industrias de estos temas de los rapitenderos o de domicilios. Estas empresas pueden estar creciendo, pero el crecimiento de esas empresas no supera el decaimiento que van a tener la gran mayoría de las otras actividades económicas. Y entonces, al poner sobre la balanza
crecimiento versus decrecimientos, sumados todos, yo creo que la economía al final del año va a terminar en un decrecimiento, y si toda la economía mundial entra en una situación similar, pues lo que tenemos es una recesión. ¿Qué ocurre cuando las economías entran en estas situaciones? Pues es decir, hay una pérdida irreparable de ventas, de ingresos. Es decir, las ventas que no se hicieron en marzo, en abril, en mayo, no se van a hacer en el futuro. Esas pérdidas, esas ventas perdidas van a ser menor cantidad de ingresos que inyectan a la economía del país en lo que resta del año. Pérdida de empleo, dificultades de tesorería. Todas las empresas han tenido dificultades de tesorería. Y ahí es donde empieza a verse la bondad de saber administrar el flujo de caja de las entidades. Entonces, en las épocas de bonanza, mucha gente acostumbra a hacer algunos ahorros para las épocas difíciles, y quienes actuaron de esa manera en el pasado, hoy tienen fortaleza en sus flujos de caja, pero quienes no lo hicieron, que es la gran mayoría, la inmensa mayoría, pues están pasando afugias en sus economías. Esto genera, obviamente, una alta presión sobre el flujo de caja, y el flujo de caja del periodo julio-diciembre va a ser un flujo de caja supremamente complejo. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar algunas de las cosas que tenemos que ir mirando. Yo diría que los 3 meses de inactividad que el gobierno se tomó para preparar el sistema de salud, nosotros, en el ámbito empresarial y profesional, debiéramos utilizarlo para preparar la organización para los retos que se vienen. Es decir, exactamente lo mismo que hizo el gobierno. Vamos a mandar a todo el mundo a la casa para poder preparar los hospitales, las clínicas, habilitar mayor cantidad de camas de cuidados intensivos y hacer todo lo necesario para que cuando la enfermedad esté en su pico más alto, los sistemas de salud puedan responder de una manera más eficiente. Ayer yo escuchaba al ministro de Salud en la presentación en la presentación que hacen a las 6 de la tarde, y veo que él sigue hablando de que los tales respiradores artificiales, que las camas de cuidados intensivos, etcétera. Entonces yo digo, ¿será que no se alcanzó a preparar? ¿Será que nos hacen falta otros 2 meses de preparación para este tema? Yo diría que al final de cuentas va a tocar hacer eso mismo. Aquí en Cali estamos viendo que ya el alcalde y la gobernadora están diciendo que las camas de cuidados intensivos están ocupadas hasta en un 70%, que obviamente no todos son pacientes de COVID, pero ese 70% no deja sino un escaso margen de 30% de camas adicionales para cuando la enfermedad o el virus esté en su punto más alto. Ahí yo veo dificultades, es decir, la preparación no sirvió, pero nosotros en las empresas y en nuestras actividades profesionales debiéramos también haber utilizado esos mismos 3 meses que el Estado se está tomando para acondicionar y adecuar los sistemas de salud, para preparar las empresas y ver cómo vamos a comportarnos en el segundo semestre de este año, porque ya el primer semestre pues prácticamente se vino al piso. También escuchaba, y eso lo ha dicho mucho el director de la Organización Mundial de la Salud, que va a haber un rebrote de la pandemia a final del año. Y él insiste mucho en ese tema. Parece que no ha habido mucho cuidado en ese asunto, pero si eso fuera así,
el segundo semestre pues va a pintar igual o peor que el primero, porque en el primero por lo menos el gobierno y muchas entidades tenían algunos fondos que pudieron utilizar para sortear la situación económica que demandó la emergencia económica. El gobierno repartió muchos auxilios, mercados, ayudas, pero para el segundo semestre, si es que el rebrote se presentara, ¿habría la misma respuesta? Yo diría que pudiera ser que la caja esté seca, y al tener la caja seca, pues las respuestas van a ser muchísimo más complicadas. Entonces, hay que prestar atención a eso, porque lo que tenemos aquí, originado por un problema de salud pública, es un problema que para nosotros, los que trabajamos en el sector empresarial, pues tenemos que prestar atención para que las economías de las empresas no se vayan a pique, como ha ocurrido en estas últimas 8 semanas. Por eso es ideal mantener un proceso de recuperación, de ventas, de mercado, es decir, tratar de ser muy prudentes con el manejo de los recursos, de los ingresos para el próximo semestre y tener sobre todo mitigación del riesgo. A ver, en esto yo observo por noticias de televisión que las ciudades de Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, dentro de las grandes ciudades, han tenido muchísimas dificultades para controlar el crecimiento de los infectados y de la cantidad de muertos en sus respectivas ciudades. Pero Medellín no ha pasado igual. Lo que uno escucha de Medellín o no están contando la gente, o lo que es cierto es que ellos han actuado de una manera más rápida. Y lo que yo he observado, y esta mañana escuchaba yo al alcalde de Medellín explicando que ellos han diseñado un sistema de reacción a través de plataformas tecnológicas que permiten determinar por medio de unos sensores de calor qué personas pudieran estar contagiadas con el virus. E inmediatamente ese sensor emite una información de esa persona, y por el número de la cédula de la persona inmediatamente hacen un barrido de las personas que pudieron tener contacto con él de manera inmediata, y de manera inmediata las aíslan. ¿Eso qué es? Eso es tecnología aplicada a la mitigación del riesgo. Y cuando yo escucho eso, yo digo, las empresas que puedan tener esa misma manera de mitigar el riesgo van a tener una ventaja competitiva para hacer o lograr un crecimiento exponencial en sus ventas. Yo pienso que si ustedes que de pronto vieron la película del Hombre Invisible, que si una empresa pudiera crear un aerosol o algo que uno aspersara e inmediatamente hiciera visible el virus, pues eso va a dar una enorme ventaja frente a todos los demás. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Mandar a hacer tapabocas, geles, alcohol, limpiar superficies, y algunos más usados mandan a limpiar calles y a ¿cómo se dice?, a fumigar, aunque ahora la Organización Mundial de la Salud dice que eso no sirve para nada. En fin, en este escenario es un escenario en el que nos estamos moviendo, ¿sí? Y yo quisiera mostrarles desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista estratégico algunas acciones que se pudieran dar o que pudiéramos discutir para proponerle a las empresas o a nuestros empresarios, nosotros como profesionales, nosotros como empresarios, prestar atención a esto.
Miremos lo siguiente. Esta curva que tengo aquí, esta gráfica que tengo acá, es la gráfica de ingresos y esta es la curvita modelo que le enseñan a uno en las principales clases de costos y de economía. La curva de los ingresos, la curva de los gastos fijos, que es esta moradita que hay acá, y la curva o el comportamiento de los gastos variables que lo puse en proporción de las ventas. Digamos que para todos los efectos, esta área debajo de los ingresos y que cubre los costos variables es lo que nos permite definir como el área de utilidades. Mientras el comportamiento de los ingresos y de los costos se mantenga de esta manera, las empresas o los negocios pueden estar tranquilas desde el punto de vista de la generación de utilidades. Aquí yo estoy haciendo un modelo de crecimiento sostenido en las ventas con un pequeño pico hacia el final del año. Y con los costos hice lo mismo. Esto lo hice para un periodo de 12 meses, solamente a título de ejemplo. Miremos ahora qué pasó desde mi punto de vista en el año, o qué ha pasado en el año actual. Veníamos con el comportamiento de ventas y aquí, en este mes, febrero, marzo, se decretó la emergencia económica, el decreto 471. Y a partir de ese momento, las ventas cayeron. En muchas ocasiones, en muchos negocios, en muchas actividades, llegaron a cero. ¿Sí? Muchos negocios, por ejemplo, en los centros comerciales, cero. Muchas actividades de entretenimiento, cero. Cines, espectáculos, cero. Restaurantes, bares, cero. Aerolíneas, empresas del sector turismo, cero. Es decir, los ingresos cayeron repentinamente en cuestión de días de un nivel alto o el nivel habitual de la compañía a cero. El problema que esto generó es que, pues obviamente, los gastos variables uno los puede reducir. Entonces, los gastos variables, los vendedores, las comisiones, y cosas de esa naturaleza se pueden ir rebajando. Pero, ¿qué pasa con los costos fijos? Aquí tenemos la nómina, aquí tenemos los arrendamientos, tenemos los servicios públicos, tenemos una serie de gastos fijos que no permiten que esto pueda moverse de la misma manera como se mueven los ingresos. Aquí se ha empezado a generar una gran área de pérdidas. Y lo que tenemos en los meses de marzo, observen ustedes que las ventas están por debajo, o los ingresos están por debajo de la línea del costo fijo. En marzo, en abril, en mayo, yo empecé a recuperar en junio. Pero observen ustedes en esta gráfica que la recuperación de ingresos en el mes de junio va junio, julio, agosto. Yo pienso que por acá en el mes de septiembre podríamos entrar en unos niveles de querer recuperar o de mejorar las ventas, por lo menos para que cubran el costo fijo. ¿Por qué pienso de esa manera? Porque es que el consumidor es el que tiene los pesos, que bien son poquitos hoy, para comprar lo mucho que se está ofertando o la cantidad de inventarios que hay en el mercado. Entonces el consumidor va a ser muy cauteloso. Difícilmente un consumidor va a ir a un teatro a ver una película hoy. Difícilmente un consumidor va a entrar a un centro comercial. Difícilmente un consumidor va a ir a centros donde haya una alta aglomeración de gente. Esto pues, con esto vamos a tener que convivir. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que de aquí, de junio a diciembre, no haya ninguna noticia
con respecto a el medicamento o a la vacuna para el coronavirus. Y entonces vamos a tener que convivir el segundo semestre con esta pandemia, y para la cual no estábamos preparados, obviamente, y vamos a tener que andar de tapabocas, y vamos a tener que andar con un distanciamiento social, y vamos a tener que dejar de hacer una gran cantidad de actividades que de todas maneras dinamizan la economía. El solo hecho, observen ustedes, de los desplazamientos en los aeropuertos para ir de Cali a Bogotá o de Bogotá a Medellín, o conectar esas tres ciudades, pues ha hecho que los aeropuertos permanezcan inactivos y los aviones parqueados. Entonces, tenemos aviones, tenemos aeropuertos, tenemos pilotos, tenemos azafatas, sí, pero no hay clientes. Entonces, esas empresas están en una situación supremamente compleja. Entonces, ahí mencioné la palabra clientes, y ahí es donde tenemos que empezar a concentrar nuestros principales esfuerzos. Miremos cómo se ve la gráfica, o cómo se espera que resulte el segundo semestre o este año. Aquí la gráfica la hice distinta. Yo puse aquí un crecimiento en ventas, un decrecimiento en el mes de marzo, abril y mayo y junio los puse a nivel 0, y empecé a poner una pequeña recuperación. Suponiendo que esto se mantenga en estas condiciones, y que las diferentes mensajes del gobierno persistan, y que el rebrote de la pandemia no se dé, aquí ustedes están viendo el efecto en B. ¿Sí? Este es el efecto en B de la economía, o de una curva de crecimiento. Esto puede ser el comportamiento de la economía. Pero si alrededor de este periodo se anuncia la tal vacuna, entonces nosotros estaríamos en el punto 3. Las ventas van a aumentar exponencialmente, porque o se anunció la vacuna, o nos preparamos adecuadamente para entrar al mercado con una ventaja competitiva, como el caso que les estaba hablando ahora anteriormente de la ciudad de Medellín, que pudieran estar teniendo una ventaja competitiva frente a ciudades como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, donde todos los esfuerzos se han hecho es por contener a la gente, y no por mejorar o por tratar de hacer un ambiente en el cual aceptemos y convivamos con este virus. De modo que aquí lo que tenemos que analizar es, en el año 2021, ¿qué vamos a tener? Yo puse 3 opciones: que los ingresos se mantengan en crecimiento, es decir, que podamos mantener esta línea de crecimiento constante. 2, que los ingresos disminuyan por una nueva cuarentena. Entonces, si a nosotros nos anuncian aquí, en agosto, en septiembre, que la economía se vuelve a cerrar, esto automáticamente vuelve y baja. Y vamos a llegar a finales del año con una economía completamente postrada. O lo que pudiera ser mejor es que encontremos alguna fórmula, bien desde el punto de vista empresarial o desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, que nos permita volver a los comportamientos y a las actividades que teníamos antes de esta pandemia. Entonces, digamos que hay unos elementos que yo quisiera resaltar de este tipo de comentarios que les he hecho. Lo primero es que hay que mantener el riesgo de contagio bajo control. El tema aquí es, si nosotros queremos mejorar la tesorería, si nosotros queremos mejorar las actividades comerciales de nuestros clientes, tenemos que tener el riesgo de contagio bajo control.
Si el consumidor advierte el más mínimo peligro de contagio, no va a ir. ¿Sí? No va a ir. Entonces, hay que identificar también dónde tenemos que prestar atención inmediata. Entonces, muchas empresas se concentraron en disminuir la nómina y por eso el gobierno ha hecho esfuerzos importantes en ayudar a que la nómina se mantenga. Aquí, desafortunadamente, pues por lo menos en el caso mío y de muchos de nuestros clientes, no hemos sabido de los tales ayudas para oxigenar la nómina. El gobierno ha anunciado con bombos y platillos que va a financiar 350,000 pesos por cada trabajador, pero la plata no ingresa. ¿Y por qué no ingresa? Porque el banco no tiene instrucciones, o porque el formulario no ha salido, o que porque la UGPP, bueno, 200,000 cosas. Entonces, mientras eso no ocurra, la tesorería va a seguir teniendo problemas. Leía yo ayer que un informe del Instituto de Contadores Públicos de Hong Kong, donde ellos mencionan, allí hacen mención de que el gobierno en Hong Kong destinó 6 meses, óigase bien, 6 meses para pagar la nómina y los arrendamientos de las empresas en Hong Kong. Acá tenemos muchos problemas con el tema de los arrendamientos, inmensos problemas. Entonces, aquí el gobierno simplemente dijo, pónganse de acuerdo entre arrendador y arrendatario y lleguen a un acuerdo. Sí, pero eso es muy difícil de manejarlo de esa manera. Muchos arrendamientos están en manos de inmobiliarias y las inmobiliarias no tienen facultades de hacer ningún tipo de negociación. Entonces, pues el tema se pierde allí en buenos sentimientos, pero eso no se traduce en acciones efectivas. Entonces hay que buscar dónde tenemos que rebajar y ser más eficientes con nuestra gestión financiera. La otra cosa bien importante, modelar el flujo de caja. Es decir, con base en las gráficas que les mostré anteriormente, pues uno tiene que ponerse a hacer escenarios bajo diferentes alternativas. Y hay que hacer el flujo de caja para los próximos 3 meses. Miren ustedes lo siguiente. Si a usted le congelaron arrendamientos o le congelaron cuotas de créditos de vivienda o créditos financieros que tenía para sus empresas, le congelaron también, por decir algo, el pago de los intereses, pues de todas maneras eso hay que pagarlo, ¿sí? Es decir, si a usted le permitieron no pagar, digo yo, arrendamiento en los meses de marzo, abril y mayo, digamos 3 meses, o junio, pues también 4 meses, pues esos 4 meses hay que pagarlos en los próximos 4 meses. Entonces, si usted venía pagando un arrendamiento de 1,000,000 de pesos y dejó de pagar 4 meses, pues está debiendo 4 millones de pesos. Y esos 4 millones de pesos los tiene que pagar en el segundo semestre. ¿De dónde va a salir la caja para atender 2 veces el pago del arrendamiento o 2 veces el pago de la cuota del banco o del crédito de vivienda? Entonces, en eso hay que pensar muy bien. Ahora los bancos han otorgado un alivio, pero los bancos no dan nada gratis. Los bancos nos ofrecieron un periodo de gracia, pero ese periodo de gracia nos lo van a cobrar con intereses y yo creo que bien altos en el futuro. ¿Ok? De modo que lo que tenemos aquí es que revisar detalladamente el tema del flujo de caja. Hay que hacer el flujo de caja para los próximos 3 meses, para los próximos 6 meses, para los próximos 12 meses. Y cada que pase un mes, ir sustituyéndolo por el siguiente.
pero mantener siempre la atención en el flujo de caja. No nos fijemos tanto en el estado de resultados. El estado de resultados, para mi gusto, del año 2020 va a generar pérdidas. En algunos casos podrá generar una ligera utilidad y en algunos muy poquitos casos va a generar utilidades importantes. Se dice que los que están haciendo su agosto ahora son las empresas que hacen atención domiciliaria, ¿sí? Bueno, ese será el agosto de ellos, pero eso no se va a mantener aquí. Hay que tener, entonces, para poder evaluar un poco mejor el comportamiento del flujo de caja, pues vamos a tener que estar pendientes y decirle a nuestros clientes, ayudarle a nuestros clientes a que observen bien el comportamiento de su mercado. Por ejemplo, si usted trabaja con una empresa de hotelería y turismo, pues de nada sirve que usted se ponga a hacer unos flujos de caja si no tiene en consideración cómo se irá a comportar el mercado o la gente o los viajeros en el segundo semestre del año. Para mi forma de ver, hoy nadie va a querer viajar en los próximos 6 meses, o por lo menos mientras no haya una vacuna, ¿sí? Porque yo me pregunto, ¿usted estaría muy tranquilo de montarse un avión? Bueno, que en el aeropuerto le pueden hacer unas pruebas, etcétera, que la aerolínea puede ser muy cautelosa, pero usted va a llegar a una ciudad, pensemos Bogotá, pensemos Medellín, Barranquilla, y llegar a un hotel donde usted no sabe si el hotel va a tener las mismas medidas de seguridad, los mismos protocolos de bioseguridad. Usted se va a acostar en una cama y en una almohada con la seguridad de que sí fue completamente desinfectada. Entonces empiezan a ver aquí una cantidad de cosas. Finalmente, y aunque el hotel tenga muy buenas prestaciones de seguridad y todo, usted no va a dormir tranquilo. Entonces, lo que la gente va a optar es viajar por necesidad. Y la necesidad es, pues, simplemente vuelos de carácter comercial. Pero viajar por turismo, difícilmente, difícilmente. Y más cuando usted, que es el consumidor, es el que tiene que tomar la decisión. Si yo tengo que tomar la decisión de viajar, pues simplemente decido no viajar. ¿Quién me está mandando a mí a ir de viaje, de recreación en estos momentos? Pues yo puedo dejar eso para finales de año o para el año entrante. No hay ningún afán de hacerlo. Bueno, distinto los viajes comerciales, porque si a usted le toca ir a Bogotá a hacer una diligencia allá, pues le toca, ¿sí? Usted hará lo posible por lo menos ir y volver en el mismo día. Incluso hay gente que está viajando en su carro. Se demora más, están más tranquilos. Esos comportamientos del consumidor son los que yo diría hay que tener en cuenta para poder empezar a generar unos flujos de caja que por lo menos se ajusten un poco más a las condiciones. ¿De acuerdo? Aquí ya les dije que la Organización de la Salud alerta con que el virus va a volver a estar. Dejemos el tema financiero allí, luego miramos unas conclusiones sobre esto. Y vamos a mirar algunas actividades de gestión estratégica. Bueno, lo que les decía, el consumidor va a ser mucho más cauteloso en su comportamiento. Y mientras no tenga absoluta seguridad, la gente no se va a mover. Y entonces vamos a tener que utilizar cosas como estas, hacer conferencias virtuales. Usted allá en su computador y yo acá en el mío, hablando que parecemos unos loquitos, ¿sí? Porque no estamos familiarizados con estos ambientes. Pues nos vamos a tener que acostumbrar a estos ambientes, ¿sí? Las familias se están reuniendo por Zoom. Vaya usted.
Esos comportamientos van a impedir, por ejemplo, que los restaurantes, que los bares, que los cines, que los espectáculos públicos vuelvan otra vez a coger fuerza. Puede ser que haya otras actividades que se puedan desarrollar en medio de este ambiente enrarecido que nos ha generado esto. Pero lo que sí es cierto es que el entorno digital y el mercado se trasladó indefectiblemente a la red. Y lo que aquí vamos a seguir viendo por mucho tiempo es que vamos a seguir encontrando cosas que hacer a través de la Internet. Y ojo vivo, el mercado va a generar una serie de promociones, descuentos, rebajas, porque va a haber una guerra muy fuerte por los pocos pesos que hay en el mercado. Hoy tenemos mucho inventario de todo, pero hay muy pocos pesos en las familias y en las empresas. Y esos pocos pesos van a ser un elemento que el consumidor va a tratar de optimizar. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Precios atractivos. Entonces, yo diría que ahora va a pasar, es que vamos a tener una temporada de precios bajos, porque hay mucho inventario que ya estaba hecho en febrero, en marzo, y ese inventario hay que colocarlo. ¿Por qué no se ha podido colocar? Porque el comercio está cerrado. Al rato que empiecen a abrirse los comercios, ese inventario hay que colocarlo al público. Pero el público tiene pocos pesos disponibles para adquirir ese inventario. Entonces, aquí es donde las empresas, los comercios, van a empezar promociones, descuentos, campañas que generen la atracción al consumidor. Pero el consumidor va a ser siempre pendiente, siempre va a estar pendiente del precio más bajo posible. Fíjense ustedes que en eso vamos a tener entonces que ponernos a pensar. Los precios van a bajar, necesariamente van a bajar, porque no hay suficiente dinero para adquirir el inventario que tenemos en los almacenes. Y al bajar los precios, los comerciantes van a volver otra vez a oxigenar su tesorería y va a llegar un momento en que los precios van a volver a empezar a subir. Todo este tema que yo les decía al comienzo, ¿quién paga los costos que ha dejado toda esta crisis económica y de salubridad? Los costos los vamos a pagar entre todos. ¿Sí? Fíjense ustedes que no se les haga nada raro que las compañías de servicios públicos, de telefonía, de gas, de energía, de agua, ahora le están diciendo que no van a subir los precios, que no, pero vamos a esperar a final del año. Tengan muy presente esto que les estoy diciendo. A final del año los precios de la energía, del gas, del acueducto van a estar por las nubes. Porque todos estos regalos, descuentos, beneficios que se hicieron para gran parte de la población, pues alguien los tiene que pagar. No va a ser el gobierno, ¿sí? Esto es plata que vamos a tener que poner entre todos. Así que preparémonos para un segundo semestre muy agresivo, ¿sí? Muy agresivo. Aquí, vuelvo y les insisto, el consumidor saldrá poco de compras. No va a ir a centros comerciales, no va a ir a grandes establecimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar el producto o el servicio al consumidor, ponerlo lo más cerca posible. Entonces, las tiendas de barrio pueden ser una alternativa interesante. Pequeños comercios de barrio pueden ser opciones para ir creciendo o ir desarrollando actividades. Porque fíjense ustedes, quienes están en grandes centros comerciales saben el costo de un local comercial en un sitio de esos. Y con el dinero que se paga en un
en un establecimiento que hoy está cerrado, uno podría pensar en abrir 3 o 4 o 5 locales en barrios, locales más pequeñitos, para llevar el inventario más cerca del consumidor, porque el consumidor igual no va a seguir saliendo de compras. Yo mismo estoy temeroso de eso. Ahora venía para acá y yo decía, me siento raro manejando para ir hasta mi oficina. Casi que ya perdí un poco el hábito de llegar hasta acá. Y eso va a pasar en muchas partes, en muchos mercados y en muchos negocios. ¿Sí? Aquí los ganadores son las entregas a domicilio. Fíjense ustedes que los restaurantes que no pueden atender gente en sus establecimientos, pues están poniendo a trabajar la cocina, pero las entregas las hacen a domicilio. Y entonces todos estos domiciliarios son los que están saliendo favorecidos, o todas estas empresas están saliendo favorecidas. Entonces tenemos que buscar mecanismos para poderle llegar al consumidor, ¿ok? Ahora, es importante también, ahora que digo esto, este tema de las demoras en la entrega o de las líneas telefónicas ocupadas permanentemente. Es increíble. Es decir, si no somos eficientes en eso, si las empresas no son eficientes en eso, pues el consumidor finalmente no va a trabajar por entregas a domicilio. ¿Ok? Entonces, hay que prestar mucha atención en eso. Entonces, el entorno digital se volvió la solución para muchas actividades, para muchas cosas. Inclusive, observen ustedes que en Semana Santa, cuando se presentó todo este tema de la pandemia, vimos al Papa haciendo la misa desde el Vaticano, no con esa cantidad de gente que va a la plaza de San Pedro y a la Basílica. Eso va más de 100.000 personas a una misa en Semana Santa. Estaba el Papa solo, ¿sí? Y tuvo que reinventarse para poder hacer los oficios eclesiásticos por televisión. Y aún hoy uno puede observar las misas por televisión. Ahora, ¿eso se va a mantener de esa manera? Entonces, si las iglesias no proveen una manera segura de garantizar que la gente de la parroquia que asista a los cultos religiosos esté libre de contaminación, pues yo creo que el tema se va a complicar, ¿sí? Pasemos entonces a mirar algunas conclusiones de esta pequeña charla. Don Gonzalo, pensaría que primero abordáramos las inquietudes que tienen los participantes y al final hagamos las conclusiones, ¿le parece? Bueno, cuénteme a ver, usted dirá, doña Elizabeth. Aquí tenemos algunas preguntas. ¿Cómo podemos evaluar nuestros modelos de negocio de tal manera que podamos identificar cambios clave que nos eviten ser víctimas de la ruptura en el sistema económico actual? Bueno, mire, lo que les decía, las empresas no son solamente activos, gente y recursos económicos. Les puse el ejemplo de Avianca. Hay aeropuertos, hay pilotos o gente preparada, azafatas, hay aviones. Están, digamos, los recursos físicos, pero no hay clientes. Entonces, la forma más importante es concentrarse en cuál va a ser el comportamiento del cliente. ¿Qué clientes tengo yo? Y de tratar de establecer ese comportamiento para ver de qué manera yo puedo responder a las necesidades de mi cliente. Todas las empresas que se están abriendo ahora con la denominado protocolo de bioseguridad es precisamente porque se han puesto a trabajar cómo hacemos para que el cliente regrese. Ese tema
ahí es donde hay que concentrarse. Yo diría que si no sabemos el comportamiento del cliente, pues no nos pongamos a botarle corriente, a hacer unos flujos de caja o unos estados financieros proyectados que poca ayuda nos van a dar. ¿De acuerdo? Cuente. Siguiente pregunta. ¿Es sensato pensar en preparar una estrategia de comercialización internacional de productos y servicios? ¿De productos qué? ¿De productos y servicios? Sí, claro. Lo que pasa es que si yo conozco, ¿qué conozco mejor? Yo conozco mejor mi terreno. Difícilmente conozco el terreno internacional. Entonces, pues yo diría que uno se debe concentrar primero en lo que está más a la mano y conoce mejor. Si a mí me piden, por ejemplo, que defina o que haga una estrategia de negocios para un mercado, por ejemplo, mexicano, bueno, poco puedo yo ayudar con el mercado mexicano, ese no es mi fortaleza. Claro, el mundo, antes decíamos, el mundo es el mercado. Yo he escuchado a algunos analistas que dicen, el mercado va a volver a ser localizado. Es decir, el mercado va a volver a ser territorial. Colombia primero, cómprele primero a, a los colombianos. ¿Sí? Incluso también se están haciendo muchos comentarios de que los chinos originaron todo este problema del virus y entonces que no le compre a los chinos. Bueno, no sé, pero uno no puede ponerse a aventurar si no tiene un conocimiento preciso de los comportamientos de los mercados. Estamos más seguros haciendo lo propio, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le puede llegar a costar a una compañía implementar los protocolos de bioseguridad para atender público, incluyendo el costo de 1.800.000 del sello de garantía de bioseguridad que anuncian por ahora los restaurantes? Yo diría que el ministro de Salud tiene mejores datos que yo para eso. No tengo ni idea cuánto puede costar un protocolo de bioseguridad. Y hay otros especialistas que saben hacer esa clase de... Yo no podría dar una respuesta adecuada a esa pregunta. Pero que hay que hacerlo, porque recuerden que los protocolos de bioseguridad simplemente lo que van a proporcionar es una seguridad, una tranquilidad para que el cliente vuelva a su negocio. De otra manera, la gente con el temor no va a llegar, difícilmente va a llegar. ¿Sí? Entonces, he visto por ahí algunas comercios que abren las puertas y ponen unas bandas amarillas, unas cintas de esas amarillas para que no pasen. Entonces lo atienden a usted desde el andén. Eso no es un protocolo de bioseguridad. ¿Sí? Pero bueno, si la gente se siente más tranquila no entrando al establecimiento, pues que lo haga. ¿Sí? Pero van a haber unos comercios y unos negocios donde difícilmente se puede manejar de esa forma. Ahora, hay un tema de, por ejemplo, quienes venden ropa o calzado. Esta gente, dicen, el consumidor, el que va a comprar, no se puede medir las prendas. Entonces usted va a llegar allá y medirse una camiseta así por fuera. No sé, eso cada quien tiene que ir adaptando a los intereses del consumidor. En la era pre-COVID, la Superintendencia de Industria y Comercio estaba estudiando una reglamentación para controlar los pagos a proveedores con retraso exagerado de más de 60 días. ¿Se puede prever que esta finalmente salga con las exigencias de pago a proveedores aún más a corto plazo, digamos, no más allá de 30 días? Yo diría que no, porque lo que, lo que tenemos hoy es una situación muy compleja. Estamos con una economía, digamos,
postrada prácticamente, con unas pérdidas enormes, pérdidas de mercado, pérdidas de ingresos, pérdidas de ventas, y yo diría que es muy complejo salir a intervenir los procesos de pago de las grandes compañías a los pequeños proveedores. La revista Forbes define eso como una resiliencia operativa, que me parece que es como el término. Entonces, todo lo que había antes, yo diría que eso no se puede aplicar hoy en día porque pues, hay muchos elementos que juegan en contra de ese querer. ¿Okay? Ok. ¿Cómo mitigar en este momento y en post-COVID el efecto del dólar? Digamos que el problema del dólar siempre lo he visto yo como unos valores que económicamente salen de la oferta y la demanda. Si yo debo $1 hoy, o bueno, pongamos, yo debía $1 al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre el dólar podía estar del orden de 3.300, 3.200 pesos. Y yo puedo mantener ese dólar hasta el 31 de diciembre como deuda, pues simplemente todo lo que pase durante el año con la tasa de cambio, pues yo no realizo o no genero una pérdida o no materializo una pérdida por el simple hecho de que logré mantener mi nivel de deuda en dólares desde enero hasta diciembre 31. Pero al rato que yo salgo a liquidar la deuda, genero pérdidas o materializo las pérdidas. Ahí es donde yo diría, trate de mantener la calma. Si debe $1, siga debiendo ese dólar, ¿no? Es decir, pues evidentemente el de allá necesita que usted le pague, pero si usted lo puede mantener así hasta que la tasa de cambio vuelva por lo menos a los niveles que todos quisiéramos que estuviera, pues entonces usted no materializa esa pérdida y la puede trabajar o por lo menos puede administrar mejor el riesgo de cambio. ¿Empresas que no atienden personal requieren protocolo de bioseguridad? Según lo que he escuchado de las autoridades, todas las empresas requieren protocolos de bioseguridad. Y porque el tema de bioseguridad está en que si bien no atiende usted público, pues los empleados tienen que desplazarse hasta las instalaciones de la empresa. Entonces, en el transporte de los empleados a la empresa y de la empresa a la casa puede haber riesgos de contagio. Entonces, el tema de bioseguridad aplica para todas las entidades, todas las empresas y para todas las personas. Cuando usted llegue a su casa, también tiene que tener unos protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando llego a mi casa, me quito toda la ropa, la pongo en una bolsa, a la lavandería y yo mismo me baño, Entonces, ese tipo de protocolos todas las empresas los tienen que implementar. Andar con un tapabocas. Entonces uno dice, ¿será que yo me voy a acostumbrar a andar con un tapabocas 8 horas diarias dentro de mi oficina? Pues le va a tocar. ¿Sí? Entonces, esos son temas pues que ya cada compañía y cada empresa los irá trabajando mejor. ¿De acuerdo? Ok, entonces para finalizar vamos a hacer unas conclusiones. La primera conclusión que viene de toda la charla es: la forma de hacer negocios cambió y no volverá a ser igual. Y esto es radicalmente cierto. Esta semana leí un artículo donde el señor Luis Bussi, que es directivo de KPMG España, decía que en muchas empresas las ventas se van a comportar en V, así como nos mostraba Gonzalo en la lámina que expuso hace un ratico, en U o en L. Y esta forma de venta en L es la peor porque veníamos de unas ventas a pasar a no vender nada. Es decir, que se extingue el negocio. En este momento muchas empresas están en la incertidumbre.
de saber qué va a pasar con ellas, como son todas las empresas de restaurantes, bares, clubes sociales, los gimnasios. Por acá, por mi casa, por ejemplo, ya hay varios gimnasios que han cerrado y ya están, les tocó entregar el local porque pues no hay forma de generar dinero para poder pagar esos costos de arrendamiento. Entonces, ¿qué va a cambiar? Sí, va a haber un cambio rotundo. Otro cambio muy importante que va a haber es el tema del teletrabajo. Con todo esto de la pandemia nos obligaron a irnos a la casa a hacer teletrabajo, que es una modalidad de trabajo a distancia, y a muchas empresas les ha funcionado. Han visto en esto una productividad y han visto una economía de recursos, un menor riesgo porque no tienen que salir a las calles, una mayor flexibilidad de tiempo. Entonces, muchas empresas se van a acoger a esta modalidad y esto va a generar un cambio muy importante en las empresas que se dedican a arrendamientos, inmobiliarias, alquiler de espacios, porque ya todo ese tipo de negocios va a tener un impacto importante con todo este tema del teletrabajo. Muchos empleados se van a ir a las casas y se van a ir liberando espacios. Entonces, que la forma de hacer negocios cambió, sí, y que no va a ser igual, también es una realidad. La transformación digital y la resiliencia operativa. En el tema de la transformación digital, pues como ya sabemos, esta pandemia nos obligó de un día para otro a meternos en todo el tema digital. Muchas empresas hace tiempo lo estábamos contemplando, queríamos hacer una planeación, necesitábamos un tiempo, pero esto fue algo radical y nos ha tocado meternos en términos de plataformas, bases de datos, blockchain, inteligencia artificial, modelos de negocios diferentes. Entonces, digamos que el tema de transformación digital es un tema que también tuvo mucho impacto. Good Rivers y la Asociación de Marketing de España hicieron unas encuestas y ellos pronostican que a más tardar el próximo año, el 83% de las empresas a nivel mundial van a priorizar el canal digital para hacer todas sus ventas y hacer sus negocios. Entonces, esto es lo que tenemos hoy y para allá vamos y las empresas tenemos que irnos fortaleciendo en todos estos temas de transformación digital a los cuales pues antes no nos habíamos metido o estábamos haciendo primeros pinitos. Ahora hay que incorporarnos a esto. Cuando hablamos del tema de resiliencia operativa pues la habilidad que tienen las empresas para poder aprovecharse de las crisis y generar oportunidades en el negocio. Entonces, si ustedes ven, muchas empresas se están reinventando, están haciendo modelos de negocios nuevos y diferentes. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntarle nosotros. Por favor, don Gonzalo, me pasa la siguiente lámina. El COVID-19, enorme impacto negativo sobre nuestra sociedad. Claro que sí, un impacto negativo tremendo. Tenemos un impacto en las disminuciones de ventas en las empresas. Muchas empresas quebraron y tuvieron que cerrar sus operaciones. Aumento del desempleo, lo decía don Gonzalo ahora, más o menos se pronostica un 60% de informalidad para el próximo año. Interrupción de la cadena de producción. Ustedes saben que con los cierres de las fronteras, el tema de importaciones y exportaciones también tuvo un impacto ahí. Muchas empresas traían su materia prima de afuera y otras hacían producción y enviaban al extranjero. Todo ese tipo de negocios tuvo una afectación ahí económica impresionante. Pero no todo es tan malo. Efectos en consumidores y el mundo económico pueden dejar lecciones valiosas a las empresas. Claro que sí, vamos a tener lecciones muy valiosas. Apenas pasemos de todo esto, las empresas van a valorar más sus recursos y lo que van a hacer es empezar a hacer unos ahorros, a hacer unas inversiones, a consolidarse mejor en su flujo de caja, porque puede ser que a futuro haya una nueva pandemia, como puede ser que en unos meses salga un nuevo brote. Entonces, lo que va a tratar de hacer todo el mundo, incluyendo las empresas y las personas, es tratar de consolidar mejor sus recursos financieros. Darnos cuenta de la importancia de la tecnología. Ahora estamos viendo cuán importante es la tecnología, tenemos que meternos en este mundo, tenemos que empezar a aprender, a desarrollar nuevas cosas que permitan que nuestro trabajo se haga más fácil, de una mejor manera, sin movilizarnos tanto. Entonces, esto nos invita a meternos en este mundo de la tecnología. Y como les decía ahora, el teletrabajo.
Definitivamente que el teletrabajo tiene múltiples ventajas para muchos de los sectores que los pueden desarrollar y hacer en casa. Entonces, pues obviamente esto también va a tener ventajas para muchas empresas porque pues van a poder disminuir algunos costos que tienen de personal, de arrendamientos y aprovechar esta modalidad de trabajo para volverse más eficientes. Entonces, por último, quiero decirles que esta es una oportunidad de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, de dar la talla frente a todos estos retos que nos impone la pandemia. No nos podemos quedar por fuera y tenemos que seguir adelante. Les agradecemos mucho su participación y el habernos acompañado en esta charla. Bien, muchas gracias a todos y feliz tarde.